Voy a ser bastante crítico con este coche porque me encanta este segmento y yo tengo un coche de este segmento. Probablemente esté bastante especializado en esta categoría. Estamos hablando del Geely E2. Estamos hablando del coche eléctrico, perdón, del coche más vendido en China. Esto es una locura. O sea, si seguís a Solcuno o a Ricardo, sabéis qué coches hay en China. Es decir, que esto sea lo más vendido, desde luego que habla muy bien de él. Bien, estamos hablando de un coche del segmento B, ¿de acuerdo? Es decir, un coche que compite con opciones como el BYD Dolphin Surf, como el Citroën C3, como el Fiat Grande Panda y un larguísimo etcétera de opciones, pero con algunas cosas a su favor. Vamos a hablar lo primero del diseño, y es que es un coche como más pomposo que lo que tenemos en la categoría, cosa que debería de hacer que la autonomía, que la eficiencia sea mejor. Esto ya lo pondremos a prueba porque de momento no voy a conducir el coche. A mí me recuerda bastante a la línea de un Smart Hashtag 5. No me preguntes por qué, pero me recuerda a ese coche. Bien, dicho eso, estamos hablando de un coche que tiene líneas suaves efectivamente, pero aún así, pues mirad cómo tiene, madre mía, cómo apunto con la cámara, mirad cómo tiene estas ópticas tan alargadas, tan estilizadas, esas formitas suaves en el morro, que por cierto, recuerdan mucho a la línea del Geely E5, ese morrito, con la diferencia de que tenemos aquí en la parte derecha, en los extremos laterales, las luces de la intermitencia integradas como si fueran cortinas de aire, pero ya veis que no, es una moldura negra y punto. Y de hecho, os vais a encontrar en este coche, que os los voy a ir enseñando, muchas cosas, digamos, de pega, ¿no? De decoración. En la parte baja lo que sí que tenemos es una cortina cerrada porque tiene un sistema de refrigeración activa, es decir, esto se cierra para conseguir mejor aerodinámica o se abre para conseguir mejor refrigeración de la batería. Aquí tenemos que hablar de cosas. Lo primero que os voy a contar es que este coche, a diferencia de los que ocupan su misma categoría, es un coche con sistema de tracción trasera. Tenemos todo el sistema eléctrico atrás, lo que cambia completamente cómo puede ser el coche por dentro. Ahora lo vamos a ver por dentro, pero cambia cómo puede ser la habitabilidad y también cómo va a ser el comportamiento dinámico, cosa que ya digo, no voy a probar hoy. Vamos a empezar a hablar del diseño de la parte trasera. Como veis, evidentemente, en el pilar C ya el diseño es bastante rectito, pero aún así tenemos una caída de techo. Lo más habitual es que este tipo de coches sean mucho más rectos todavía en la parte trasera para aprovechar bien el espacio. Las ópticas traseras también son bastante grandes, formas así onduladas, y volvemos a tener, por cierto, en ese gris no, que me parece bastante soso y feo, pero en este, que es como verde menta, sí que volvemos a tener esas pinturas tipo porcelana china. Una pintura muy chula, la verdad. Y otro detalle que me gusta bastante es que han metido la media maneta enrasada, como en el Dolphin Surf, cosa que mejora la aerodinámica. Los retrovisores ya habéis visto que no tienen nada de particular, son grandotes, de hecho. Quiero empezar por aquí, porque si metemos la manita, tenemos la primera sorpresa. Maletero con apertura eléctrica, cosa que a mí me da exactamente igual, pero oye, detalle de calidad, detalle de equipamiento, cosa que está bien, y más siendo un coche de enfoque económico, ¿no? Tenemos una buena bandeja, bien rígida, bien dura, para que no se vea la carga y para poder aprovechar este espacio. De hecho, es bastante grande la superficie, muy grande. A mí me gusta, por ejemplo, dejar aquí un par de cojines manta que no se cuelen hacia allá, evidentemente. Ya veis que tenemos la parte de aquí más alta, no se van a colar hacia adelante y vienen bien para los niños, ¿no? Tenemos un maletero de 375 litros de capacidad. ¿Y tenemos algún tipo de doble fondo? Pues la respuesta corta es no y la respuesta larga es no. Tenemos ganchitos para la carga. Lo que no tenemos aquí detrás es iluminación. Es bastante aprovechable el maletero. Tenemos el fondo metido por debajo de la boca de carga, cosa que a mí me gusta para que las cosas se sujeten adecuadamente. Y ya veis que tenemos la banqueta trasera en 1/3, 2/3 y con el tercio pequeño en el lado que a mí personalmente me gusta. Vamos a seguir viendo el coche. Bueno, igual que la apertura es totalmente eléctrica, pues el cierre obviamente también, ¿no? Cosas técnicas, dos versiones para este coche, una con batería de 35 kWh, versión que yo no recomendaré para el público general, y una batería de 47 kWh. Para que os hagáis una idea, Citroën C3, Fiat Grande Panda, mi coche, tiene una batería de 44 kWh. Yo me he ido con él desde Alicante hasta Múnich, en Alemania, haciendo un esfuerzo, La versión de batería pequeña en este coche tiene 60 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua. Habrá que ver los tiempos de carga, pero ese coche, esa versión, es urbana. Es así. Y luego la versión grande tiene una potencia de carga de 80 kilovatios.
Habrá que ver la curva de carga, habrá que ver el tiempo que tarda del 10 al 80% en circunstancias reales. Lo voy a poner a prueba, voy a viajar con él, no te quepa ni la menor duda. Y luego, tema importante también es que las dos versiones tienen batería LFP, lo lógico, lo razonable y también es lo económico, pero también son baterías que duran más, son baterías más seguras, son mejores baterías bajo mi punto de vista, pero hacen que pesen más los coches y también ocupan más espacio. Tema importante. Bien. Las primeras sorpresitas que nos encontramos aquí en este interior, os las voy a enseñar. Tenemos, bueno, en una pasada de interior de color clarito, color como crema, como veis, súper chulo. Da esa sensación, ese aspecto más premium, ¿no? Más, bueno, pues de coche de un poquito más alto standing, no sé, a mí me parece que los interiores claritos te pueden gustar o te pueden gustar más o te pueden gustar menos, puede ser más limpio, más sucio, pero a mí me parece que dan una mayor sensación de calidad, ¿no? de premium. No sé por qué no se me mueve la cámara donde a mí me gustaría, ¿vale? Así que lo siento si os mareo. Bien, tenemos el logotipo de Geely, volante forrado en piel sintética, con un tacto claramente de coche inferior al Geely E5, solo faltaría, ¿no? Las botoneras, además, los plásticos también se sienten con una calidad más sencillita, pero la verdad es que tratándose del segmento que se trata, de la categoría que se trata, las sensaciones que da son buenísimas. Ahora después voy a entrar por allí para enseñaros mejor el puesto de conducción, ¿vale? Pero quiero que veáis también en la puerta que tenemos como si fuera piel, porque tiene esa textura como de piel. Lo veréis bastante claro, yo creo, si me pongo aquí, no lo sé, pero en realidad es plástico, bueno, con un acabado interesante, pero plástico, y aquí tiene como una especie de patrón impreso en el plástico también, y el plástico es de otro color, y aquí ya sí, tenemos un... ¡Ay, qué gustito! ¡Qué gustito! De esto nunca se acuerdan en estos coches sencillos. ¿Veis que tiene acolchadito en la zona en la que cae el codo cuando estás conduciendo? Los mandos, la verdad es que las sensaciones que dan son francamente buenas, de buena calidad. Tenemos aquí el control para los retrovisores. Bueno, tenemos aquí un espacio bastante generoso. Yo creo que aquí cabe una botella grande, eso le gustará a mi señora. Tenemos ajustes eléctricos en los asientos, unos asientos que, por cierto, no tienen ajuste lumbar, solo faltaba en esta categoría, pero tienen una muy buena pinta, la verdad. Y tenemos micro perforado, así que eso me lleva a pensar, que no lo sé, ahora lo confirmaré con vosotros en la pantalla, pero me lleva a pensar que mínimo... Uy, ¿por qué se va la pantalla, por favor? Me lleva a pensar que mínimo tienen calefacción. Veremos si tienen ventilación. Os diré, cuando abres y cierras las puertas, da una sensación sencillita, ¿eh? como es bastante lógico, ¿no? Bien, os enseño por aquí. Interior, tenemos la zona de arriba de nuevo con ese texturizado como si fuera piel, pero esto es un plástico duro. Esto me recuerda al Samsung Galaxy Note, no sé si 3 o 4, un teléfono que tuve que tenía plástico por la parte trasera, pero veis, tenía esta textura que parecía piel. Bueno, la sensación que da visual es muy buena, la verdad. Aquí tenemos una moldura negra donde suele haber estas ondas de iluminación. En este caso no hay iluminación. Esto es un patrón directamente impreso, un patrón fijo. Pantalla para el sistema multimedia de 14,6 pulgadas de diagonal. Oye, con una... Ah, vale, iba a decir, con una resolución buenísima. No, es que esto es... Esto es lo que he encontrado en internet. Mira, ahora mismo quiere hablar conmigo Siri, ¿sabes? Esto es lo que tienen las cosas tan inteligentes y tal. Voy a dejar el móvil ahí abajo, que no me moleste. Bueno, esto es una unidad de demo, así que hay cosas que pueden cambiar. Este patrón impreso, pues quizás sea una iluminación ambiental en las unidades finales. Y esta pantalla no es definitiva, habrá que ver la resolución, etcétera. El montaje, desde luego, parece buenísimo, no cruje nada en absoluto. Mirad otra vez los botones que tenemos en el volante, pues aquí los relacionados con HADAS y navegación, etcétera, menús, y aquí los relacionados con multimedia, un enfoque más juvenil, la verdad. Tenemos una gran consola central, cosa que también es típico de coches de mayor calidad. Ya veis, como con dos brazos laterales y entonces queda abrazado la superficie de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. Además están delimitadas perfectamente las zonas que limitan, ¿no? Nunca mejor dicho, para que el teléfono esté bien sujeto, un huequecito ahí donde le debe de dar sombra, está bien porque no está refrigerada, pero está bien oculto el teléfono, bien. Salidas de ventilación, sencillitas, funcionales, las típicas, ¿no? De este tipo de coches, bueno, fenomenal. Un detalle curioso que tenemos en este coche, ahora sigo con toda esta zona de aquí, es que no tenemos guantera, lo que tenemos es un cajón. Bueno, pues ok, vale, está guay, la verdad, muy bien, no sé si es mejor o peor. Aquí debajo tenemos toma USB tipo C, toma USB tipo A, un huequecito para poder dejar, pues yo que sé, una botella grande, una bebida, lo que sea, y ese túnel central que os decía, que separa bien el conductor y el copiloto, ¿no? La posición de cada uno, y que tiene ese enfoque claramente más premium.
Zona central, una moldura que parece como de aluminio cepillado, es plástico. Zona central aquí con negro brillante, que ya veis que esto pues obviamente se ensucia muchísimo, en mi Panda también es así. Las luces de emergencia, controles de aire acondicionado, climatización, etcétera. Fenomenal, me gusta, la verdad. Aquí tenemos un hueco donde podemos dejar bebidas y un hueco donde podemos dejar, pues yo qué sé, la llave del mando, ¿no? Del garaje. Y esta guantera con bastante profundidad, no, muchísima profundidad, de hecho. Mucha profundidad, muy bien, huecos para aprovechar el coche. Esto también forradito y mirad, quiero que miréis esto. Tin, 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 qué agradable. Tenemos tanto allí como aquí apoyos suaves para poder dejar, poner el brazo, nada más, ni más ni menos. Bien, los asientos no sé si son calefactados y ventilados, calefactados mínimo, porque este micro perforado si no, no lo tendría. Los asientos son como en una pieza, pero en realidad el reposacabezas, que es muy grande, por cierto, está separado y se puede regular en altura y demás. La sensación al sentarme, aunque ahora os lo cuento mejor porque me siento bien, no, perdón, bueno, me siento, bueno, la verdad es que la posición de conducción es francamente cómoda, el ajuste eléctrico, todo, me da muy buena sensación, bastante firme en la zona lumbar, aunque no tenga ajuste, me da bastante buena sensación. Este coche, por cierto, mide 4,13 metros de largo, si no me equivoco, o 4,15 aproximadamente, y es un coche que por lo tanto es un poquito más grande que un Fiat Grande Panda, que son 3,99, más grande que un BYD Dolphin Surf, que son 3,99, y un poquito más grande que un Citroën C3, que son 4,01. Entramos en las plazas traseras, las calidades de las puertas son exactamente las mismas, idénticas, y si entramos aquí en esta plaza nos encontramos con esta capacidad de espacio. Si cierro la puerta, que la voy a cerrar ahora mismo, bueno, pues el espacio que tenemos, la verdad es que es francamente bueno, incluso para un adulto. Yo mido 1,73 m, los asientos delanteros están configurados más o menos como yo los utilizaría. Mirad el espacio que me queda para las piernas, alrededor de unos 6 dedos, pues podemos estar hablando quizá de 10 centímetros más o menos hasta la parte delantera, por lo menos 8 centímetros fijo, entre 8 y 10 centímetros. Bien, puedo meter los pies debajo del asiento delantero, lo que me ayuda a ir un poco más cómodo, pero no puedo estirar del todo la pierna, aquí lo veréis, así que bueno, pues voy un poquito más plegado, pero la verdad es que es honestamente sorprendentemente amplio. Insisto, incluso para adultos. Tenemos homologadas 5 plazas y la plaza central es un poquito más abultada hacia afuera, es claramente más estrecha, es más rígida, pero oye, bueno, mira cómo meto los hombros en las dos plazas laterales, así que evidentemente esto es para un uso o de niños o un uso puntual y ya está, es un segmento B, ¿vale? No pretendamos cosas que no tal. Y aquí detrás volvemos a tener el micro perforado en los asientos, ahí lo veis, así que tiene toda la pinta de que tenemos calefacción en los cuatro asientos, ¿eh? No lo sé, ya lo veremos. Bien, más detalles clave. Aquí en estas plazas traseras tenemos revisteros en la espalda de los asientos delanteros, de modo que podemos guardar ahí objetos. Tenemos, por supuesto, otro hueco para guardar objetos en las puertas. Y en la parte central tenemos salidas de ventilación, cosa que está fenomenal para un coche tan pequeño. Esto no es habitual en absoluto. Y eso sí, tenemos una toma USB tipo A. Esto no me gusta, la verdad. Aquí detrás, para mí, tiene que haber 2 tomas USB tipo C. Una, vale, pero ponme USB tipo C, hombre, ponme USB tipo C. Pero bueno, por lo menos tenemos una toma, cosa que está correcto, adecuado. Bien, y otro huequecito para poder dejar cosas. Como veis, como la consola central no se mete hasta muy dentro, pues aquí tenemos más superficie donde poder meter los pies, cosa que siempre está bien. Y luego, ya lo sé, yo soy tripadre y este tipo de cosas me obsesionan y habrá mucha gente a la que le dé igual, y mucho más siendo un coche del segmento B. Pero os cuento, tenemos anclajes ISOFIX en las 2 plazas laterales, cosa que está fenomenal, y con la loncha esta de piel que tanto le gusta a los chinos. A mí la loncha esta no es el sistema que más me gusta, pero bueno, por lo menos tenemos acceso fácil, cómodo y rápido a los anclajes ISOFIX, cosa que está muy bien. Simplemente es cuestión de preferencias, A mí esta loncha no me encanta, pero vamos, en mi Fiat Grande Panda tengo una solución que es notablemente peor. Bueno, ahí tenéis una vista de las plazas traseras, os enseño una vista de las plazas delanteras
el interior, etcétera, para que lo veáis un poquito con mayor profundidad. Algún detalle que se nos haya podido escapar anteriormente. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen, unas pequeñas conclusiones, ¿no? por mi parte. Pero no sin antes, por supuesto, enseñaros algo que se me había olvidado, y es que el hecho de tener la tracción en el eje trasero nos da ciertas ventajas. La toma de carga la tenemos en la parte trasera, que es lo idóneo, siempre es lo idóneo, en vez de tenerla en la parte delantera. La tenemos, por cierto, con dos tapitas. Aquí me habría gustado tener algún tipo de indicador de que la carga está iniciada o algún tipo de cosa de estas, y ya, si tuviera iluminación, como la tiene por ejemplo el BYD Dolphin Surf, pues sería la leche. Pero vamos, una toma de carga sencillita y todo muy bien. Bien, pues lo que se me había olvidado enseñaros es esto, y es que en este coche, al tener la tracción en el eje trasero, pues tenemos algunas ventajas, como por ejemplo que tenemos aquí en la parte delantera un fraletero, otro espacio de almacenamiento, en concreto con 70 litros de capacidad, cosa que no es habitual dentro de esta categoría, y aún así seguimos teniendo el acceso fácil pues a la batería de 12 voltios, que la tenemos aquí perfectamente accesible. Bueno, ahora colocaré esto bien colocado, pero tenemos acceso a todas las cosas que son, digamos, tocables dentro de un coche, ¿no? Los líquidos, limpiaparabrisas, etcétera, sin ningún tipo de problema, y todo bien protegido. Y aquí tendríamos la cajita de fusibles. Y todo está bien recubierto, con toda una moldura de plástico que es simplemente perfecta, con su buena junta para que no le entre agua ni nada por el estilo, con una avispa por ahí que como me ataque mi vía, que dan la leche. Aquí el cable de carga, y ya veis que lo único que no tiene es dos cositas. No tiene desagüe, cosa que bueno, pues me parece perfectamente normal, y no tiene tampoco iluminación, cosa que seguro que vamos a poder arreglar con un accesorio rapidito en AliExpress, desde luego. ¿Y cuál es mi conclusión al respecto? Mi conclusión es que este coche tiene muy buena pinta sobre el papel, y más buena pinta todavía viéndolo en persona. Pero, soy muy escéptico. ¿Por qué? Creo que cuando estamos hablando del coche más vendido en China, hay que empezar a ponerse crítico. No estamos hablando de cualquier coche, ¿no? Hay que ponerse un poquito más quisquilloso. Ese es mi punto de vista. Y creo que dentro de esta categoría es quizá donde tenemos las mayores limitaciones de los coches eléctricos para plantearse como posible coche único en casa. Que sí, estos coches tienen su mercado. Hay gente que tiene un coche de segmento B como coche único. Y para mí, un coche de estos tiene que dar una buena experiencia de uso por su habitáculo, por su habitabilidad, una buena experiencia de uso por su tecnología, una buena experiencia de uso por su experiencia de conducción, cosas en las que de momento este coche parece que da la talla y parece que está por encima de sus competidores. Y creo que también la parte eléctrica tiene que dar una buena experiencia de uso en cuanto al día a día, en cuanto a la eficiencia y la autonomía en el día a día, pero también en cuanto a las capacidades de uso, sobre todo en viaje, que es donde es más difícil que cumpla. 80 kilovatios de carga en corriente continua de momento se me plantean potencialmente poco, pero hay que ponerlo a prueba haciendo la curva de carga, y hay que ponerlo a prueba viajando, cosa que voy a hacer. 345 km WLTP es no mucho más que mi Fiat Grande Panda. El mío homologa 320 km, pero sí que es verdad que mi coche es claramente menos aerodinámico, claramente menos tecnológico, y además no es un eléctrico especializado, es un coche que comparte plataforma con el térmico. Así que es verdad que este coche debería de ser superior en cuanto a eficiencia, y por lo tanto debería de sacar mejor autonomía en el uso en autopista. Bien, pero tengo que probarlo, desde luego que tengo que probarlo. Autonomía, tengo que probar consumo, y tengo que probar también la experiencia de carga. Y ahí será donde yo te dé mi veredicto personal, si es o no es el mejor coche de la categoría. De momento, insisto, tiene muy buena pinta, tiene tracción trasera, tiene fraletero, tiene unas calidades interiores mejores, tiene una tecnología más avanzada, tiene además tracción trasera, lo que te permite a priori un mejor comportamiento dinámico, porque además nos han confirmado que este coche tiene una apuesta a punto específica para nuestro mercado, para el mercado europeo, así que debería de conducirse al gusto de los europeos. Estéticamente, bueno, pues tampoco es que sea un coche que me parezca ni espectacular en el buen sentido, ni feo, ¿no? O sea, ni muy bonito ni muy feo. Me parece que es un coche ok. Vamos a verlo un poquito en gris porque no os lo he estado enseñando antes, y estas son mis impresiones iniciales. De momento,
la verdad es que sí, tengo muchísimo hype con él, sinceramente. Venía con la intención de ser crítico y demás, creo que estoy siendo suficientemente crítico, pero en estas primeras impresiones os tengo que confesar que sí, me da muy buena espina. Ahora lo que me gustaría saber, por supuesto, y como siempre, es que vosotros me digáis qué sensación os da a vosotros, qué os parece. Antes de que me preguntes el precio, no lo voy a decir porque no sé exactamente el precio, sé que parte desde menos de 15.000 euros con la oferta de lanzamiento, con el CAES, con el Auto Plus y con financiación, etcétera, pero el PVP de la versión con batería grande, que es la que yo personalmente recomendaré al público más amplio, salvo que, oye, quieras simplemente un coche urbano y te valga de batería pequeña, ok, perfecto, pero el PVP no lo sé, así que te invito a que lo mires en testcoches.es, que lo habré escrito, o a que lo busques por ti mismo. En fin, lo que te digo, déjame tu opinión en comentarios, y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.